El negocio de la fe. ¿Cuánto dinero gana la iglesia y qué hace con él? La fe mueve montañas, pero también mueve fortunas. La iglesia es una de las instituciones más ricas y poderosas del mundo, pero ¿te has preguntado de dónde viene su dinero y en qué lo gasta realmente? Hoy vamos a hablar del lado oculto de las finanzas religiosas, exenciones fiscales, negocios multimillonarios, escándalos de corrupción y líderes viviendo en el lujo mientras sus fieles apenas tienen qué comer. ¿Listos para conocer la verdad? La iglesia recibe dinero de varias fuentes, pero algunas son más polémicas de lo que imaginamos. 1. Diezmos y ofrendas. El dinero de los fieles. En muchas iglesias se espera que los creyentes donen el 10% de sus ingresos cada mes. En Latinoamérica, donde millones viven en pobreza, miles de personas entregan su dinero con la esperanza de recibir bendiciones. Pero la única bendición segura es la que reciben los líderes religiosos, que viven en la opulencia. Hay pastores y sacerdotes que presionan a sus seguidores con frases como: si das más, Dios te dará más. 2. Exenciones fiscales, el privilegio de no pagar impuestos. En muchos países, la iglesia no paga impuestos sobre sus ingresos ni sus propiedades. Solo en EEUU. Se estima que las exenciones fiscales a iglesias equivalen a 71,000 millones de dólares anuales. En países como México, la iglesia posee grandes terrenos y edificios, pero no paga impuestos por ellos. 3. Empresas y negocios millonarios. El Vaticano tiene inversiones en bancos, bienes raíces, medios de comunicación y hasta empresas de armamento. Iglesias evangélicas han creado verdaderos imperios de medios, con canales de televisión, estaciones de radio y editoriales que generan millones al año. Algunas iglesias tienen universidades y hospitales privados que cobran enormes sumas de dinero, a pesar de que fueron construidos con donaciones. 4. Dinero del gobierno. El Estado financiando la fe. En países como España y Argentina, el Estado entrega millones de dólares a la Iglesia Católica a través de acuerdos y subsidios. En países como Brasil, políticos usan a la iglesia para ganar votos a cambio de favores económicos. Mientras millones de creyentes luchan por sobrevivir, algunos líderes religiosos viven como verdaderos millonarios. Kenneth Copeland, EEUU, pastor evangélico con una fortuna estimada en 760 millones de dólares, dueño de jets privados y mansiones. Joel Austin, EEUU, líder de una mega iglesia, dueño de una mansión de 10 millones de dólares. Edir Macedo, Brasil, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, con una fortuna de más de 1,000 millones de dólares. Muchos de estos líderes dicen que Dios los bendijo, pero en realidad los bendijeron sus fieles con su dinero. Escándalos y corrupción. El dinero de la iglesia no siempre se usa para ayudar a los pobres. De hecho, en muchos casos ha desaparecido en escándalos de corrupción y abuso de poder. 1. El Banco del Vaticano y el lavado de dinero. En 1982, el Banco del Vaticano fue acusado de estar vinculado a la mafia y al lavado de dinero. En 2013, su director fue arrestado por corrupción. 2. Evangélicos y el fraude millonario. En Brasil, líderes religiosos han sido acusados de usar donaciones para comprar bienes de lujo en el extranjero. En EEUU, algunas iglesias han sido investigadas por recibir millones de dólares en préstamos gubernamentales durante la pandemia, mientras sus pastores compraban autos de lujo. 3. Pedofilia y encubrimiento, comprando el silencio. La Iglesia Católica ha gastado miles de millones de dólares en acuerdos legales para encubrir casos de abuso sexual. En países como EEUU y Australia, la Iglesia ha vendido propiedades para pagar indemnizaciones a víctimas. No todo el dinero de la Iglesia se usa en corrupción, pero la falta de transparencia hace que sea difícil saber cuántos recursos realmente se destinan a la caridad. Se estima que menos del 10% de los ingresos de la iglesia en muchos países va a obras sociales. El Vaticano sí financia hospitales y escuelas en países pobres, pero la mayor parte de su riqueza sigue acumulada en bienes e inversiones. ¿Por qué la iglesia no vende parte de su riqueza para acabar con la pobreza en el mundo? Las iglesias han acumulado riquezas inmensas a lo largo de la historia, mientras sus fieles siguen creyendo que sus donaciones son usadas para ayudar a los más necesitados. Pero la realidad es que muchas veces el dinero termina en manos de líderes que viven como millonarios. ¿Deberían las iglesias pagar impuestos? ¿Debería haber más transparencia en sus finanzas? Déjanos tu opinión en los comentarios.